Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hermanos, vamos a tener una oración antes de comenzar con la lección de esta mañana. Eterno Padre, Dios bendito que estás en el cielo, queremos darte las gracias porque nos has dado este privilegio bendito de poder llegarnos hasta aquí, conforme a tu misericordia y también aún con el esfuerzo que tal vez cada uno haya podido hacer. No obstante, sabemos que todo es por gracia, por misericordia y por la bendición que nos concedes de la libertad de poder estar en tu casa y compartir tu palabra. Que tú nos abras en nuestros corazones el espiritual entendimiento para que podamos oír con oídos espirituales, sentir con el corazón de Cristo y entender con la mente de Cristo, para que todo lo que tenga que ver con la carne, con el viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza, pueda ser crucificado, dejado de lado y dar el privilegio a la obra de tu Espíritu que ha venido a morar a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, lávanos, límpianos con la sangre bendita de Cristo, santifícanos en tu palabra, pues tu palabra es verdad. Bendice a los hermanos que han llegado, a los que no están por distintas causas, también tu bendición, misericordia para los mayores que ya no pueden llegarse, a los que ya están, Señor, privados totalmente de venir por causa de la edad y de estar alojados en distintos lugares, en hogares. Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hermanos, los sostengas cada día y puedan tener la fortaleza que necesitan. Y por los enfermos, algunos necesitados realmente de tu sostén, de tu gracia, que ésta pueda hacerse presente en sus vidas en cada momento. Gracias, Señor, te damos por todo. Ayúdame a mí también en toda mi necesidad de carácter espiritual, principalmente, para que pueda compartir con mis hermanos aquella palabra que primeramente debe hacer su obra en mi propia vida, para luego también compartirla con los que estamos aquí presentes. Gracias te damos en todo y por todo, en el precioso, bendito y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuando en esta línea de pensamientos, recordemos que estamos viendo las características del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Sobre todo, más que hacer una historia propiamente del pueblo de Israel, lo que se está haciendo es una introducción general al principal propósito de Dios, que es la formación de otro pueblo, de otra nación, podríamos decir, de carácter espiritual, y que se la denomina en la palabra de Dios como la Iglesia de Cristo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es dónde tuvo su origen, cómo Dios comenzó su obra, misteriosa, por cierto, grande, con la cual no podemos altercar, quiere decir debatir, ni preguntarnos por qué, ni por qué lo hizo así, pensando, por supuesto, que Él no se equivoca, que es Dios sobre todas las cosas, y que todo lo que hace lo hace bien. Y que todo lo que está escrito y lo que hemos visto, se trató primeramente de la vida de Abraham, el domingo pasado, parcialmente de la vida de Abraham y parcialmente de la vida de Isaac, el hijo de la promesa, del cual entonces Dios iría formando este pueblo que luego más adelante daría lugar al nacimiento del Señor Jesucristo y finalmente la formación de la Iglesia de Cristo. Y llegamos a nuestros días, por supuesto. Ahora bien, esto es importante estudiarlo, todo esto, porque tiene lecciones espirituales que siguen vigentes para nosotros. Alguno dirá, bueno, pero
Y a veces somos, como se dice esa palabra, somos muy pillos, en un sentido, porque decimos, bueno, pero eso era para Israel, para ellos, no para nosotros. Bueno, vamos a comenzar con un versículo nada más, para luego entonces empezar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a leer en Romanos capítulo 6. Vamos a leer solamente el primer versículo, o dos, del capítulo 5, el último versículo, o los dos últimos versículos, y después del 6, el primer versículo. Nos dice el capítulo 20 de Romanos capítulo 5. El versículo 20 dice: la ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 6.1 dice y pregunta: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Hasta aquí la lectura de introducción, sencillamente, para luego entonces tratar ahora toda esta parte que vamos a ver de las características del pueblo de Dios, y para que bajo ningún aspecto busquemos de encontrar nosotros en nuestras propias justificaciones, diciendo, bueno, pero esto, como les decía al principio, es para Israel, es para otro tiempo, es para otro pueblo. Pues la palabra es bien clara. No hay en este sentido acepción de personas para con Dios, y no hay tampoco, y no perdonará a Dios el pecado, ya sea en el pueblo de Israel, como no lo perdonó y tuvieron que sufrir y siguen sufriendo, como tampoco lo hará en la iglesia de Jesucristo. La realidad entonces es esta: por si alguno tiene o piensa que puede hacer lo que quiere y que va a escapar sencillamente porque está bajo la gracia, pues sepa que no. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia crezca. Los principios espirituales, morales de Dios son vigentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento había otro trato de Dios por la dispensación con los hombres, el sentir moral de Dios es el mismo. Esto lo podemos leer, fíjense ahí en Levíticos, capítulo 20. ¿Dónde estaba? Recién lo estaba leyendo. Qué cabeza de mía. A ver. Acá, capítulo 20. En el capítulo 20, verso 20, que son algunos de los textos, En Levítico podemos encontrar muchísimos textos que hablan de esto. Dice: habéis pues, en el 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es una definición muy clara que se aplica no solamente para el pueblo de Israel, sino también para mucho más todavía la iglesia de Jesucristo. Pues para la iglesia de Jesucristo nos dice que el Señor aparta un pueblo para sí, para que sea celoso y guardador de buenas obras. Seamos un pueblo propio de Dios, celoso
y guardador de buenas obras. Ahora bien, lo que nosotros vamos a ver esta mañana tiene que ver justamente con aquellas cosas que el pueblo de Dios no supo retener. Y es decir, aquellas en las cuales el Señor fue muy claro, muy específico y deseaba esta realidad. Otro versículo que podemos leer, fíjense ahora en Deuteronomio 26, en Deuteronomio 26, 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos, y sus mandamientos, y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para dar loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, aquí en Deuteronomio vemos una repetición de la ley que fue dada en Levíticos y el propósito de Dios. No tenemos tiempo de detenernos tanto en todos estos versículos, pero sí nos tiene que quedar este concepto, esta idea y esta realidad de que si hemos dicho ser de Cristo, si hemos dicho tener a Cristo en el corazón, esto es algo que no debe olvidarse nunca, debe tenerse siempre presente, aunque no seamos perfectos, pero nunca tener el pecado en nuestras vidas como una forma de vivir, una forma de andar, y pensar que, bueno, la gracia está en un segundo lado, en un segundo lugar. Si estamos es por gracia y con el propósito bendito que Dios tiene para hacernos esto, hacer esto con nosotros, un pueblo santo. Ahora bien, hay muchas cosas que el Señor le ha dado en su misericordia a este pueblo. En primer lugar, elige a este pueblo, pues nos dice ahí en el capítulo, y este capítulo 28 de Deuteronomios es muy importante, pues ha de marcar el presente de los judíos en ese momento y su futuro hasta el día de hoy. Y comienza diciendo que este es el punto condicionante justamente para que todas las demás cosas se puedan cumplir. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 hay una palabra y una actitud de Dios que prevalece en favor de cada uno de sus hijos, y es la bendición. Cosa que si ustedes analizan un poquito seriamente, van a ver que el pensamiento de hoy es por sobre todas las cosas, es enaltecer por encima de lo que después viene la bendición. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga esto, Dios bendiga el otro, Dios bendiga, y que tengas un bendecido día hoy y que seas colmado de alegría. Es toda la felicidad. Ese es el mundo ideal para todos estos engañadores de almas. Para la palabra de Dios hay bendición para los hijos de Dios. El condicionante es este: oír diligentemente. ¿Qué quiere decir eso? Atentamente, no dormirse en lo interior,
¿no? Oír, ver y oír la voz de Jehová tu Dios. La voz que viene por lo que está escrito y por lo que se predica. Oír esa voz de Dios, aprender a oír la voz del Señor y entender que la palabra de Dios que está escrita es para obedecerla. No es para aprenderla y leerla y cumplir con el ritual de venir a la escuelita dominical o a las reuniones o a esto o lo otro y escuchar la palabra de Dios y que eso gira alrededor nuestro como si fuera algo secundario. Es para ponerlo absolutamente y totalmente en práctica en nuestras vidas. No se puede pensar en tener estas bendiciones que son hermosas realmente y que uno lo leería y hasta uno lo podría dedicar. Y si lo leemos rápidamente, lo vamos a leer porque así tenemos idea. Dice que yo te prescribo, después de oír esto, hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Esa era la promesa para Israel. Alto sobre todas las naciones de la tierra. Quiere decir bendecido, sobresaliente. Iban a tener una bendición que finalmente se cumplirá en el reino del milenio, cuando reinen. Pero eso viene después. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces tendríamos que pensar, antes de desearle a alguien que Dios te bendiga, sobre toda su vida, sobre todo lo que hace, bueno, a ver, ¿cómo es tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás realizando? ¿En qué andás? ¿Es tu vida conforme a lo prescripto y lo que Dios enseña en su palabra? Pues si no, no te puedo decir que Dios te bendiga. Porque si estamos viviendo en pecado y actuamos en pecado y hacemos cosas de pecado, que pueden ser, algunos piensan las cosas más graves, bueno, hay de toda clase. Entonces no se puede decir que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querido, que Dios te bendiga, querida. Y sí, el querido y la querida viven como a gusto y piacere, como dicen los italianos, ¿no? Dándose todos los gustos y viviendo de la manera en que quieren. Y la realidad es esta. Si alcanzamos esta experiencia, entonces sí nos alcanzarán esta bendición. En la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de la bestia, quiere decir todo lo que uno en ese tiempo era lo que ellos tenían para progresar. El canastillo, donde juntaban los alimentos y sus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, en todo lo que hacemos, vamos, venimos, realizamos, encomendado en las manos del Señor, orando, pidiendo al Señor nos guíe, nos ayude, abra o cierre las puertas, ser obediente a esto. Muchas veces cuando se cierran las puertas de algunas cosas que nosotros queremos tener y no entendemos si se lo estoy pidiendo a Dios, ¿por qué no me lo abre? Bueno, ¿qué puede ser? ¿Que no me escucha? A ver, quiero que me respondan. Si yo le pido algo a Dios y no me lo da, ¿es porque no me escucha? Sí, puede ser que no sea no solamente su voluntad, que no sea lo más conveniente para nosotros. Porque el Señor es amor, entonces es como cuando un chico le dice, mami, ¿puedo jugar? Siempre me acuerdo de mi nieto, el más chiquito de Marco, ¿no? Que un día descubrió la máquina eléctrica. Y en un tiempo, cuando era más chiquito todavía, entraba a casa y me pedía las máquinas y que se las enchufe. Y que sea fuerte y que haga ruido. Porque a mí no se me ocurrió la mejor idea de mostrarle que era peligroso, entonces enchufé la máquina, le hice andar, se asustó, pero después vamos hasta el fondo, cuando vuelvo lo encuentro subido arriba de una sillita, todavía usaba pañales, ¿no? Y con el enchufe así, queriendo alcanzar el enchufe para enchufar la máquina.
Bueno, si no le damos la máquina, ¿por qué es? Sí, porque no le sirve, no conviene, es peligrosísimo. Entonces, a veces actuamos así. Entonces, Dios da lo que ha de ser lo mejor para nosotros, siempre, aunque no lo entendamos en el momento. Ahora bien, y luego dice, pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida. Eso hablando de las guerras que tenían, y aún en las luchas, comparando, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Cuando dice derrota batida, quiere decir que la victoria ha de ser del creyente cuando se sujeta a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Miren ustedes la promesa. Resistid. Y bueno, derrota batida, quería decir esto. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Qué significa esta comparación? Por uno vendrán y por 7 se dispersarán. A ver si me siguen la interpretación. Llegan todos ordenaditos y salen disparando. Eso en parte, pero simboliza algo más en los números. Por ahí dice 1 y después dice 7. ¿Qué es el 7? Es la perfección. Quiere decir que podrán venir, pero la victoria del creyente, ¿cómo es que decía en Romanos 8 que leíste la otra vez, Alfredo? ¿Quién contra nosotros? Si la derrota será perfecta. Por eso dice, por 7 caminos huirán de ti. Hablando de que esa huida no va a ser parcial, es total. Entonces hay promesas de bendiciones grandes. Y que es lo que la mayoría de la gente desea para los demás. Pero se olvidan del primero y segundo versículo. Uno se olvida, y cuánto más la gente ¿cuánta gente desea que oren ustedes por ellos? Para que les vaya bien en esto, mira, orar por mí porque estoy enfermo de esto, orar por mí porque necesito aquello. Y esperan que el creyente ore, y el creyente comete el error de orar por eso, para que le salga el trabajo, para que esto, para lo otro. Y digo comete el error porque no es la enseñanza bíblica. Lo estamos estudiando los martes en la reunión de oración. Luego dice, enviarás con Jehová contigo la bendición en tus graneros, en todo aquello que pusieres tu mano, te bendecirá la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto será posible en este tiempo de tanta lucha, de tanto conflicto, de tantas malas situaciones. Y sigue siendo, porque la palabra de Dios no está sujeta a los cambios del tiempo, ni a los hombres, ni a los gobernantes, ni a los reyes. Él saca y pone reyes, levanta y derriba reinos. Solo basta con que Él sople sobre alguna de estas cosas para que sean quitadas. Cuanto más entonces para el creyente que esto pueda ser una verdadera realidad. Y lo ha de ser. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado. ¿Cuándo qué? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y vuelve a repetir, en la bestia, en la tierra, en el país que Jehová te juró a tus padres que te habría de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, las bendiciones de la lluvia temprana y tardía, para bendecir las obras de sus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Si la abundancia de bienes que Dios puede dar es incalculable para el ser humano natural. Todo aquello que pretendemos, a veces con nuestro propio esfuerzo, y lamentablemente por desoír la voz de Dios, pasamos por cosas que
realmente no son las que Dios ha querido para nosotros. Y luego nos dice, y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servir. Y ahí empieza el problema. Y si bien este capítulo 28 es extenso, tiene 14 versículos que habla de toda la bendición que Dios nos da. Pero después hay 44 versículos que lamentablemente tienen específicamente o en sus formas, podríamos decir, combinadas o hay una palabra que no me sale ahora, cuando es similar, sinónimas de maldición. Y tal vez en esto es donde más nos sentimos o tendríamos que sentirnos lamentablemente identificados. Porque dice, y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es lo notable. Por eso Pablo dice, ¿perseveraremos en pecado? Y porque el Señor obra, Él es fiel. Hay una palabra que dice, Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Y nos amparamos, por eso digo, nuestra picardía siempre, nos amparamos en el hecho de que Dios es fiel. Él me va a perdonar, Él me tiene que perdonar. Y perdona, por supuesto. Pero también es fiel a todo lo que dice. No es fiel solamente a una parte, a la que nos conviene a nosotros, a la que nos gusta a nosotros. Ha de ser fiel también a aquello. Y Cristo le decía a sus discípulos, hace poco estuvimos estudiando la vida de Cristo, y todas estas cosas os digo para que cuando sucedan, os acordéis que os lo he dicho. O sea, que no hay creyente que peque sin haber sido advertido de Dios antes. Esa es la realidad. Porque no sería injusto a Dios. No hay creyente que cometa pecado de la naturaleza que sea sin que Dios primeramente le haya advertido, lo haya iluminado, le haya dado luz y hasta el entendimiento para saber lo que tiene que hacer. Lo que tiene Dios es que Dios es un Dios libre. Y lo que Él creó, nos hizo también con esa capacidad de elegir lo que queremos vivir. Y siempre repetimos esto, cada uno es forjador de su propio destino y de su propia vida. Cómo la hizo y los resultados que tiene es cómo la forjó Él. Aquellos que están acostumbrados a jugar al vóley saben enseguida cómo tirar la pelota para otro lado, ¿no? Y lo primero que hacemos es, el diablo me engañó, Satanás metió la cola, él hizo tal cosa, me envolvió. Y si bien en parte es cierto, pero nadie dice, el Señor me advirtió primero esto, y yo no escuché. Y yo no escuché, ni obedecí. E hice lo que yo quise, porque no quería ser un pueblo santo para Dios. ¿Por qué tengo que ser un pueblo santo para Dios? ¿Por qué? Bueno, Él no te obliga. Pero si aceptamos a Cristo como Salvador, porque un día entendí que me iba al infierno. Y esa parte tal vez me gusta, no ir al infierno. Pero después cuando Él me dice, bueno, eso tiene una condición de vida después. Porque queridos hermanos, y esto para que nadie tenga otra idea con respecto a esto. El ser humano fue hecho para ser siervo. Ya sea siervo de Dios o por causa del pecado, siervo de
de pecado. No hay una tercera posición que uno pueda decir, yo no sirvo ni a Dios ni al diablo, yo hago mi vida. Eso no existe. No hay ese punto gris o ese andar gris. Entonces, Dios nos hace libres para elegir, pero tenemos que hacernos cargo de nuestras elecciones, porque cada elección trae su consecuencia a corto, mediano y largo plazo. Y la Biblia dice, la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación pueden sufrir las consecuencias de una mala elección. Alguno dirá, bueno, pero ¿acaso no dice que no llevará el hijo el pecado del padre o de la madre? Y no, pero las consecuencias de su pecado, ¿por qué no las va a sufrir? ¿Cuántas veces vemos situaciones de esas? Está comprobado, es bíblico, es real. Entonces, cuidado cómo interpretamos la Biblia también. ¿Por qué? Porque es tremenda la cantidad de maldiciones que hay por no obedecer. Cuando uno ha sido llamado para ser santo y vive conforme a la carne, bien lo dice Pablo. No os engañéis, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Si siembra para la carne, ¿qué va a segar de la carne? Corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida del espíritu. Entonces, miren, es importante, esta es la característica que marcó este pueblo. Porque lamentablemente, Enrique decía, creo que Enrique lo decía la semana pasada, es un pueblo ateo. Uno se imagina al Israel de hoy, que viven como viven, que es el Israel que acá conocemos del Antiguo Testamento. Y creo que de esos son las reliquias, los convertidos, que son la minoría, no sé a qué porcentaje puede llegar de los creyentes, porque ni siquiera tampoco podemos pensar que está la parte religiosa, que son santos a Jehová, pero eso ya terminó cuando vino Cristo. Todo eso tuvo un punto final cuando vino Cristo. Por lo tanto, de ese pueblo, aunque están dentro todavía de las promesas de Dios, solamente los que tienen a Cristo en el corazón son considerados hijos de Dios. Los demás están todos dentro de la misma bolsa. Porque ya sea los judíos que son ateos, que directamente escupen cuando, y perdonen la expresión, cuando escuchan el nombre de Jesús, y algunos hasta han quitado Isaías 53 de sus Biblias, los que son ortodoxos, y otros pasajes que hablan del Mesías. El Nuevo Testamento, por supuesto, no la tiene. O aquellos que son ateos, que son judíos de nación, nada más, y conservan dos nacionalidades, siempre la de donde nacen y la de allá, la de Israel. Bueno, todos esos están bajo este juicio. Y estos 44, estos versículos que hablan de maldiciones tremendas. Todo lo que hemos leído antes, que era de bendición, se torna en maldición. Ya no serán benditos tus hijos. Ya no será bendito tu trabajo. Ya no será bendito. ¿Por qué? Porque todo se complica más. Todo se hace más difícil. Todo se hace cuesta arriba. Entramos en una serie de cuestiones, de males que a veces hasta tenemos, no sé cómo decirlo, de preguntar, ¿y por qué me está pasando esto a mí?
pero tanto mal hice yo, tanto mal hice a este mundo que merezco esto. ¿Hasta cuándo esto me va a seguir pasando? Pero no salimos de una y que entramos en otra. ¿Sí? Lo primero es entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero es entender eso. Luego escuchar sus estatutos, sus mandamientos, en lo que debemos guardarnos para Dios. Y luego también comprender que si no hacemos esas cosas, por contrario imperio, y viene el otro. No viene algo alternativo. Porque Dios no hace acepción de personas. Tal vez alguno piensa, bueno, pero no es tan grave lo que yo hago. O, como dice esa canción, se vive una vida loca en un momento. Pero No os engañéis. no os engañéis, vuelve a repetirse el texto. No nos engañemos. No seamos tan ilusos de engañarnos, por favor. Porque lo que Dios necesita es un pueblo humilde, que se humilla a su palabra, que reconoce, si pecó, bueno, Señor, he pecado, perdóname, y ayúdame ahora a hacer nuevos pasos, a enderezar mis pasos, a recomponer mi vida espiritual. Mientras que se dice hoy todavía, hay tiempo de rehacer las cosas, tal vez no absolutamente como hubiera sido si hubiese sido desde el principio. A veces es recomponer algo que está bastante destruido, bastante arruinado. Pero Dios es misericordioso y restaura, dice la palabra, lo que pasó. Siempre y cuando haya una genuina y verdadera experiencia de arrepentimiento y de solicitud de perdón. Pero tiene que haber ese examen en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, estas cosas fueron escritas para nuestra corrección, para nuestra admonición, para que miremos en ellas. Por eso digo, no pierden vigencia. Si ellos no escaparon, que era un pueblo escogido, que tenían que ser santos, ¿por qué escaparemos nosotros de las consecuencias de los que nos puede venir? ¿Por qué escaparemos? ¿Qué? ¿Tenemos coronita? Y algunos digan así, no, yo soy de Cristo. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Los había puesto en este mundo para que fueran un testimonio a todas las naciones del mundo. Y ustedes fíjense que a pesar de cómo están, cómo el mundo gira actualmente, de acuerdo a lo que está pasando, ¿dónde? En Israel. Se sigue, eso no se ha perdido. Ahora, nosotros como iglesia hemos sido puestos ahora para dar el testimonio que ese pueblo no supo dar. No supo dar. Ellos tenían que dar un testimonio de un Dios vivo, santo, verdadero, fiel, un Dios de amor, santo, limpio, que promete lo que cumple, que cumple lo que promete, perdón. Si promete bendiciones, las va a dar, con el condicionante de que nosotros hagamos lo que Él quiere. Si hacemos mal, también está. Por supuesto que no va a dar bendiciones. Y si no da bendiciones, lo que vienen son males. Y se producen. Y en este capítulo 28, después si ustedes lo quieren leer, léanlo. Es muy interesante, pues en esto Moisés, guiado directamente por el Espíritu de Dios, enumera la cantidad de cosas que le vendrían a la nación. Lo primero es la cautividad que le vendría en Babilonia.
está aquí. No tenemos tiempo de buscar versículo por versículo. Pero están estos siguientes versículos, ¿no? Podríamos decir desde el 15 hasta el final del capítulo, podríamos decir. La cautividad de Babilonia, lo que eso les causó al pueblo de Israel, que cuando ya fueron cautivos a Babilonia, estaban convertidos como nación en una nación totalmente politeísta. Una nación que había sido puesta para adorar en espíritu y en verdad a un Dios vivo y verdadero, ahora, en ese tiempo, ya cuando llegó lo de Babilonia, ya antes había ocurrido lo de los asirios, ¿no? Que fue casi 400 años antes, por la maldad del pueblo, que se apartó y en lugar de adorar a Dios, adoraban a las imágenes y a toda suerte de ídolos, de porquerías, de suciedades, que siguen existiendo hoy, ¿eh? Toda suerte de inmundicias, aberraciones, desde el aspecto moral, físico, espiritual, sacrificar a sus hijos en el fuego, a Baal, a Astarot, a Moloch y a tantos otros dioses que reclamaban sangre y de los niños, y lo hacían. Hay textos que hablan de la sangre inocente que clama desde la tierra por la maldad de este pueblo. Luego también el hecho tremendo que está relatado muy claramente en Jeremías y acá también. Después, si quieren, podemos ver, si nos da el tiempo, de llegar a comer sus propios hijos. Imagínate, Sheila. Bueno, pasó eso, ¿eh? Y no querer compartirlo con nadie por el hambre. Agarrar y meterlo en una olla hirviendo y comértelo. ¿Qué es, varón? Voy a comer una nena. Nos reímos, pero es la verdad. Eso pasó, ¿eh? Las manos piadosas. Los tiernitos. Sí, los tiernos, los niños. Se los cocinaban y se los comían. Llegar a eso, un canibalismo de esa naturaleza, miren si no es un juicio de Dios. ¿Qué le podemos atribuir a eso? Uno dirá, no, pero prefiero morirme. Sí, alguno se morirá de hambre, pero no por... La palabra de Dios se cumplió porque lo hicieron. Así clamaba Jeremías, que la veía en la ciudad de Jerusalén, antes de ser tomada. Cuando estaban asediados, estaban rodeados. Después la cautividad con los romanos. Ser dominados, presos, y bajo el gobierno y el dominio. Luego la dispersión por el mundo de los romanos. En lugar de habitar la tierra que fueron desparramados por todo el mundo, habitado entonces. Y luego también la persecución permanente. Hay un dicho que una vez leí sobre los rusos. Dice, bueno, no tenemos nada que hacer, vamos a perseguir judíos como nación. Bueno, el pueblo estaba aburrido, no tiene nada que hacer. Le llamaban los famosos pogroms. Vamos a perseguir judíos, a matar judíos, como salir a matar bestias o animales, ¿no? Vamos a matar judíos. Y eso marcó en este pueblo características para siempre, hasta el día de hoy. Una de ellas, por ejemplo, podemos leer en Levíticos 26, con eso terminamos. Es esto, fíjense si no es lo que viven hoy el pueblo. Levíticos 26, 36.
Y a los que quedaren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá, y huirán como de cuchillo, y caerán sin que nadie los persiga. Y tropezarán los unos en los otros, como si huyeran delante de cuchillo, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las gentes, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y podríamos seguir leyendo. Pero gracias a Dios que a pesar, y yo pensaba con respecto a esto de los misiles, escucharon otra vez, ¿no? Que, no sé, Irán largó como 30 misiles y bombas, y bueno, llegó una sola. ¿Se imaginan lo que es vivir así? Pensando que en cualquier momento te cae un misil y chao. Vivir así, ¿eh? Y viven así, con ese miedo. Sí, Alfredo. En ese mismo momento acá en Buenos Aires ya activaron todas las alarmas en la AMIA, en todo. Y así habrá sido en todo el mundo. Tal cual. Miedo. Es un castigo de Dios. Vivir con miedo. Por la inseguridad. Pero no le echemos la culpa a la inseguridad. La culpa está en uno. Y en esa relación con Dios que debemos tener. No para salir a desafiar los peligros, pero no para vivir con miedo. ¿Cuántas enfermedades existen hoy por causa del miedo? Pánico, no sé, cuántas otras cosas, ¿no? Que vienen por el pánico y por el miedo. Imagínense los judíos, ¿cómo estarán? Los que son soldados tal vez dicen, bueno, tenemos las armas, nos defendemos, tenemos un escudo de misiles. Y pasa un misil, 2 misiles, o entran en él. Bueno, en fin, no nos vamos a detallar todo eso. Pero todo eso está dicho ya. Imagínense vivir así. Que se corre la voz nada más de tal cosa, que va a suceder tal cosa, va a suceder tal cosa, y uno lo escucha acá, lo escucha allá, lo escucha allá, y de repente uno ya tiene miedo porque mira la heladera a ver qué tiene, la cena, a ver si hay comida. Van a aumentar las cosas de tal manera que no las voy a poder comprar. ¿Y mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos, mis pequeños? ¿Cuántas cosas, hermanos queridos? Miremos en estas cosas atentamente y procuremos, con la gracia del Señor, de vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Y vuelvo a repetir la exhortación amorosa que uno hace. Todavía hay tiempo de recomponer. Todavía hay tiempo de levantarse. Mientras que se dice hoy, no endurezcamos el corazón. Al contrario, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y entreguemos nuestras vidas. Entendiendo esto, que así como pueden venir vienen las bendiciones, tal vez con pruebas, pero es distinto vivirlas con el Señor que vivirlas sin Cristo. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.